Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Acá vamos a estar humildemente trayendo un par de ideas con Joaco, que no son nuestras, solo que las materializamos en la diaria, en la práctica, y nos resultan bastante útiles. Así que las compartiremos con ustedes para, para ver qué opinan. Bueno, a producción desde el sprint cero. Entonces, a ver dónde está mi... Bien, Joaco, ¿te querés presentar? Dale, gracias, Code. Bueno, como nada, ya presentaron acá al principio de la charla, mi nombre es Joaquín, trabajo en Infofera ya hace un tiempo, más o menos 5 años, antes trabajaba como desarrollador freelance, y bueno, nada, me gusta explorar y digamos, hacer software de calidad acá con mi compatriota Code. Excelente. Bueno, sí, muchos me dicen Code, así que díganme Code o díganme Ignacio, es lo mismo. Eh, Soy desarrollador, igual que Joaco, y pasamos a lo que nos compete. Bueno, esto brevemente, para que ojeen, igual después la PPT, bueno, queda la grabación y la PPT la subimos para que la tengan si a alguno le interesa o alguna. Pero básicamente lo que vamos a estar contando en esta charla son conceptos que se encuentran en un montón de referencias, pero principalmente en estas que estamos mostrando acá, que son el libro de Continuous Delivery, el fundacional de Continuous Delivery de Humble y de Farley, el de Growing Object Oriented Software Guided by Test de Freeman, y el de Alistair que anda por la conferencia o anduvo, de Crystal Clear. Bueno, entonces, vamos a setear el contexto de lo que queremos charlar. Imagínense la siguiente situación. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Estamos por empezar a trabajar en un producto, ¿sí? Y llegó el momento del kickoff, ya arrancamos, tenemos que arrancar. Entonces, estamos en la primera iteración, en el primer momento pero ya contamos con un backlog, o sea, ya hubo un discovery, ya hay más o menos los features de alto nivel que queremos codificar, etcétera. Tenemos un montón de energía, el equipo está fresco, estamos por arrancar, somos felices, y tenemos muchísima incertidumbre, ¿sí? O sea, todavía a lo mejor el equipo no se conocía de antemano, o algunos sí, otros no. Tenemos idea de cómo queremos que sea el producto, pero todavía estamos este, pendientes de bajar a detalle la arquitectura y un montón de cuestiones. Entonces, tenemos un backlog, tenemos energía, tenemos mucha incertidumbre. Primera iteración, usted está aquí. Ese es el contexto con el que queremos trabajar hoy. ¿Qué hacemos en este momento? Entonces, la iteración cero, ¿sí? Este a lo mejor es un concepto que han escuchado, ¿sí? La iteración cero, y que suele ser una iteración rara, ¿sí? Porque, porque suele darse que es el momento que uno usa para hacer un montón de cosas que son necesarias, ¿sí? Cosas que tenemos que hacer para poder empezar a trabajar, pero que digo que es rara porque parece una iteración fuera de la común, en el sentido de que todavía no está el circuito girando, ¿no? De nuestra idea iterativa, digamos. Imagínense que si estuviésemos, por ejemplo, trabajando con el marco de Scrum, ¿sí? Bueno, eh, es una iteración rara en el sentido de que ¿qué cosas solemos hacer? Setapear entornos, armar acuerdos de trabajo, configurar accesos, pedir permisos. Eh, entonces la pregunta es, desde el punto de vista de, por ejemplo, de Scrum, una iteración cero como esta, ¿tiene valor? Ese es un poco lo que queremos explorar ahora, y que vamos a ver cómo sigue. Entonces, de alguna manera existe este concepto de iteración cero, y
a lo mejor aparece con la palabra iteración porque solamente se refiere a timeboxear eso, pero no en sí mismo a un montón de otras características que solemos asociar a una iteración o un sprint. A un sprint le solemos asociar un slide del producto con valor, ¿sí? A un incremento concretamente. Entonces, me pregunto, si no hay un slice del producto, ¿lo podemos llamar sprint? Si hacemos esto que mencionábamos recién, suena que no, ¿sí? O sea, no hay ningún... Fíjense que acuerdos de trabajo, configurar accesos, inicializar un proyecto, no llega a ningún producto eso en sí mismo. Son cosas importantes y que hay que hacer, pero no es ningún producto, no es ningún slice. Entonces, suena que está bien decir la iteración y no sprint, en el sentido por ahí más pedante, estricto del lenguaje. Nosotros queremos ver si podemos efectivamente poder llamarle sprint a esa primera iteración. Entonces, queremos ver si podemos hacer que la iteración cero sea un sprint cero, en el sentido de que entregue un slice de valor. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder hacer esto, nos vamos a apoyar en el concepto de Walking Skeleton, que es de Alistair. Les doy un segundo si quieren leer la definición original. Bien. Entonces, Walking Skeleton. Este es un concepto que nos va a servir para poder ver si podemos efectivamente hacer un sprint de la iteración cero. Bueno, ¿qué es un walking skeleton? Yo no sé cuán familiarizados o no están ustedes con este concepto de walking skeleton, pero creo yo que es uno de esos conceptos que se mencionan mucho, ¿sí? Pero no sé si comúnmente se entiende bien qué significa y para qué sirve. Un walking skeleton no es un MVP, ¿sí? No es un producto mínimo, es mucho menos que eso, muchísimo menos que eso. Se parece mucho más a una prueba de concepto que a un MVP, ¿sí? Entonces, el walking skeleton es un pedacito de un producto que es poco interesante desde lo funcional, ahora retomo eso sobre lo poco interesante, que tiene los componentes principales de la arquitectura, delimita cuál es nuestro end-to-end desde el punto de vista de producto, ¿sí? O sea, a dónde empieza y a dónde termina nuestra responsabilidad del equipo de producto para desarrollar. Y efectivamente el Walking Skeleton es ese slice de producto que puede ser instalado, desplegado y que puede ser testeado, ¿sí? Entonces, cuando digo que es un slide de producto poco interesante, desde el punto de vista funcional, eso es algo muy valioso y está hecho adrede por el Walking Skeleton, ¿sí? O sea, el Walking Skeleton quiere ser algo poco interesante desde lo funcional pero sin embargo tener un slice de producto, digo, es algo que se puede instalar, es algo que se puede testear, ¿sí? Pero que funcionalmente es poco interesante porque quiere ser una excusa para ejercitar la infraestructura y la arquitectura y el framework de test, etc. ¿Sí? Es una gran excusa para ponerle, decir, che, este es un producto, no hace prácticamente nada, pero tiene la forma principal de infraestructura y de arquitectura de lo que va a ser. Sí, Bien. justo un comentario con esto que decía Code, es que ese poco interesante, digamos, aparte, digamos, de dejarle más espacio justamente a lo que es arquitectural o de los componentes y demás,
también lo que nos hace es tener un foco específico, ¿no? Como una cosa es, bueno, levantamos un proyecto, ¿sí? Desplegamos algo, ¿sí? El qué, y que a veces esas cosas se tornan difusas cuando no tenemos un foco específico. Este slide poco interesante lo que nos hace es, si bien es una parte muy chiquita, es un foco muy grande para todo lo otro que vamos a hacer, ¿no? Como que los cañones van a ir apuntando en base a, a esa cosa poco interesante que vamos a hacer, ¿no? Que de fondo trae mucho valor asociado, ¿no? O sea, laburar con foco creo que es es una ganancia muy importante y principalmente, ¿no? En estos primeros espacios donde el equipo está arrancando, donde se está encontrando con cosas, ¿no? Tener foco ayuda a mejorar las conversaciones, a mejorar, digamos, las interacciones y demás. No sé si a mejorar, pero por lo menos a que se den, ¿sí? Y que se puedan practicar y explorar. Ahí, gracias, Joaco. Alex hace una pregunta en el chat. ¿Qué es lo que se testea? ¿Algún ejemplo? Danos 2 minutos y vamos a llegar ahí. Bueno, entonces, avanzamos. De alguna manera, queremos, otra vez, efectivamente poder dar un incremento de valor verificable e instalable desde el sprint 0, que no sea una mera iteración sin valor de configurar cosas. Y para eso nos vamos a apoyar en el concepto de Walking Skeleton que tiene las características que acabamos de mencionar. Entonces, pensemos un segundo, ¿sí? ¿Qué pinta tiene el Sprint Backlog, ¿sí? De nuestro Sprint 0? Entonces, una pinta que nosotros sugerimos que puedan hacer es esta. Definir un Walking Skeleton, ahí va, en un cachitito bajamos un poco más a detalle qué es eso y probablemente responda a la pregunta de Alex. Vamos a querer tener un lugar para construir la aplicación en un ambiente no local, ¿sí? Y de manera programática, dicho de otra forma, un ambiente de interacción continua, ¿sí? Un ambiente de referencia que constantemente construya nuestra aplicación. Vamos a querer poder desplegar esto en un ambiente tipo producción o de homologación o algún ambiente que sirva de referencia. Queremos desplegarlo efectivamente en producción, ¿sí? Y idealmente automatizar todo esto, ¿m? Para que nos quede el deployment pipeline automático. Bien, imagínense estos títulos como las tareas del Sprint Backlog, ¿sí? Entonces, suena un montón, y es un montón de laburo, ¿sí? En general, me parece a mí que cuando arrancan los proyectos tenemos una situación compleja que nos pone entre, bueno, este sprint lo damos por perdido, ¿sí? Y estamos todos como de acuerdo de que va a ser un sprint de configuración y que no se va a entregar nada y no se va a ver nada, ¿sí? Esa es como una línea que a veces se da, ¿sí? Gestionar permisos, configuraciones, conocerse con la gente, no sé qué. Y está el otro extremo sería llenar todo el sprint, el backlog sprint, de features que como no hay nada de infraestructura construida, sabemos que nunca vamos a poder hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos como los dos extremos. O hago un sprint normal, entre comillas, lleno de cosas funcionales, interesantemente funcional, pero que sé que el alcance se me escapa de las manos, o lo doy por perdido y hago cosas administrativas y tecnológicas que no dan valor visible. Nosotros con esto estamos tratando de buscar un intermedio, ¿sí? El intermedio es, te voy a dar algo que sea validable, ¿sí? Pero muy poco interesante. Entonces, no es un sprint rico en funcionalidad, pero es una funcionalidad mínima que nos da una excusa para crear todo lo que necesitamos hacer para llegar hasta ahí y que eventualmente pueda fluir la funcionalidad. Entonces, imagínense esto, los títulos grandes del Sprint Backlog, del Sprint 0, ¿sí?
Esto es un montón de trabajo, como ya habíamos mencionado, y depende de la organización, depende del equipo, depende del tamaño del sprint, depende de la complejidad del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser incluso mucho hacer esto. Entonces, una sugerencia, si esto es demasiado, es ir a esta variante, ¿sí? Es decir, bueno, mi sprint podría acotarlo hasta, en vez de automatizar todo, hago una primer ejercicio de todo el deploy hasta producción de este slice, aunque sea manualmente, para conocerlo. Y la siguiente iteración lo puedo automatizar, lo que fuere. O una tercera variante todavía más chica es llegar al menos hasta un ambiente de homologación, ¿sí? Pero lo que queremos subrayar con esto es que si al menos llegamos acá, es algo menos, es algo mucho más concreto que decir es un sprint perdido y nos la pasamos configurando permisos y tecnologías y frameworks. Es algo donde si yo puedo llegar a un ambiente que no es la computadora de una persona de desarrollo o no es un cacho de código atado con alambre, si yo llego hasta un ambiente concreto de homologación, de demo, de testing, de QA, lo que fuere, es algo para mostrar. Y ese mostrar es valor en sí mismo, ¿sí? Si lo que yo llegué es con un hola mundo, que dice hola producto versión 00001, y no hace más nada que decir hola, eso es valor. Es mucho más valor que decir este es un sprint perdido y vamos a dedicarnos a configurar cosas, ¿sí? ¿Por qué? Por un montón de razones. Hay un montón de organizaciones y personas del negocio, POs o stakeholders o usuarios finales, que tienen práctica y tienen empatía sobre cómo se desarrollan estos sistemas y pueden entender que al principio hay que hacer setup de cosas, de infraestructura, alocar fierro, etcétera. Pero suena como que desde la gente que hacemos desarrollo suena como gusto a poco decirle cuando termina el sprint, mira, yo ya configuré mi entorno nuestros entornos de desarrollo local, vimos qué tecnología vamos a querer usar, créeme que está todo ok, que podemos avanzar. Suena como gusto a poco, ¿sí? Suena como gusto a poco decirle, créeme que avanzamos. Entonces, si yo puedo desplegar aunque sea algo que dice hola, esa persona, la que esté validando efectivamente el incremento, un PO, un usuario final, un stakeholder, puede ver y decir, ah, está instalada una cosa que dice hola, ¿sí? Y te puede decir cosas sobre eso. Te puede decir, eh, buenísimo, pero esto no sirve para nada. Puede ver que efectivamente no se pudo llegar ahí porque hay bloqueos de otros índoles, por ejemplo, de gestión o de alocación de fierros o de permisos o lo que fuere. Tiene un lugar para censar de primera mano cómo está la cosa, ¿sí? Es mucho mejor que alguien pueda ver que hay poco pero hecho, que alguien y vos le digas, créeme que estamos para avanzar, ¿sí? Además de que nos va a habilitar a nosotros mismos para poder avanzar mejor en lo que sigue. Totalmente. Y agregando, digamos, a esto que dice Code, eh, además, ¿no? Digamos, cuando uno dice, che, hice todo esto, créeme, digamos, la otra persona puede tener confianza, ¿sí? Se va generando algo de confianza, bueno, o sea, pongo como un voto de valor. Cuando ya hay algo tangible, algo mostrable y demás, ya es distinta la cosa, ya la confianza que genera es distinta, ¿no? Porque está viendo algo que no está corriendo mi máquina, digamos que tal vez está corriendo en otro lado, en algo de la organización, o sea, en algo que se puede mostrar y se le puede decir, che, cualquier cosa, míralo acá, ¿no? Como una, o sea, una manera de, digamos, de representar, ¿no? Como el valor, ¿sí? O traer a las personas a lo que se hizo, ¿no? Con el equipo. Entonces, y otra aclaración que me gustaría hacer es que nosotros
en esta charla, ¿sí? Particularmente, o en estos slides que van a ver, intentamos dar como una línea de base, ¿sí? Sobre el proceso, ¿sí? Como una línea a seguir sobre el proceso, ¿sí? O algunas recomendaciones, digamos, que pueden variar y adaptarse porque hay muchos factores, digamos, que pueden, digamos, modificar, ¿no? Esa línea de base, ¿sí? El equipo, la organización, la tecnología, el producto, como bien mencionaba Code antes, digamos, hacen que el definir Walking Skeleton sea completamente distinto para dos equipos dentro de la misma organización, ¿sí? O, digamos, el desplegar la aplicación en algún lugar sea distintamente, sea muy distinto en dos productos distintos, ¿no? Como, no sé, pues, distinto es un sistema web a, no sé, un sistema de escritorio. Entonces, nuestra idea es dar como la línea base del proceso, ¿sí? Ayudarlos, o por lo menos dejarles ahí dando vueltas la idea de esto, ¿no? Como de la base del marco de trabajo que se va a construir. Bien, avanzamos, gracias, Paco. No, eso. Entonces, fíjense, así como eh, resumidamente, fíjense que lo que estábamos diciendo, che, típicamente en el comienzo de desarrollo de un producto, ¿qué hacemos? Hacemos cosas tipo setups, acuerdos de trabajo, configuraciones, gestionar permisos, iniciar código, etc. La propuesta, en vez de hacer eso, ¿sí? Es definir un walking skeleton, hacer el contexto para que buildee integración continua, hacer un deploy en un entorno de emulación y idealmente un entorno de producción. Fíjense que estos podrían ser los títulos del Sprint Backlog, como, o sea, la sugerencia es el lado de la derecha, ¿no? Fíjense que para hacerlo de la derecha, lo de la izquierda también se tiene que hacer, ¿sí? Lo que estamos proponiendo es que en vez de que sean tareas o títulos o cuestiones que hay que hacer como en sí mismo, que las cosas de la izquierda sean una consecuencia de querer hacer lo de la derecha, ¿sí? O sea, si yo quiero, muy distinto para mí es decir, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo venimos? Y estoy gestionando los permisos para acceder al server. Es muy distinto decir eso a estoy queriendo desplegar en un ambiente de homologación y no tengo permisos, ¿sí? Es la misma cosa. Estamos al fin y al cabo tratando de destrabar un problema de permisos o de administrativo. Sin embargo, gestionar permisos no es un fin en sí mismo. El fin es tener algo para mostrar, dar valor, ¿sí? Ahí cambia el foco, ayuda. Uno le puede pedir ayuda hasta, che, ayúdame a que podamos llegar al ambiente de homologación, le puede pedir ayuda incluso a la gente de negocio, a que le ayude a acelerar esas gestiones, porque se ve, porque lo entiende, porque es tangible. Perdón, Paco, querías decir algo. Sí, fíjense que como las historias, ¿sí? O los recuadros de la derecha son hasta en parte un corte como transversal de todos los que están, de los 5 que están en la izquierda, ¿no? Porque para, digamos, el primero definir Walking Skeleton, o sea, tal vez tiene un poquito de cada uno, ¿sí? Pero con un foco específico, ¿sí? Lo mismo el segundo, tal vez es un corte también de los mismos, o sea, es otra parte y con el foco específico. Entonces, como lo mismo, digamos, lo podemos transformar, digamos, en, en algo específico para el producto que estamos haciendo, ¿no? Esto que mencionamos antes, de que el walking skeleton, ¿sí? O esto, ¿no? De tener una mínima feta de algo y llevarla a algún lugar, ¿sí? Nos da un propósito específico, nos define el comienzo y el final de ciertas cosas, ¿no? Como el alcance de esta historia, porque tal vez acuerdos de trabajo es muy amplio, pero si decimos, no sé, acuerdos de trabajo para sí, la herramienta de versionado que vamos a usar, bueno, ahí es algo más específico. Si decimos acuerdo de trabajo de cómo vamos, digamos, a manejar integración continua, es algo más específico. Entonces, nos ayuda, digamos, a encuadrar las cosas, a darle un sentido, un foco, nos ayuda a laburar mejor con esas cosas. Laburar Exacto, áreas de trabajo. hacer más concreto, tal cual, ¿no? Pedir los permisos necesarios para laburar. Bueno, puede estar más o menos claro eso, pero definitivamente si yo te digo,
necesito configurar el entorno de integración continua, es súper concreto qué permiso estoy necesitando. Y después te digo, necesito poder hacer deploy allá, es re concreto el permiso que estoy necesitando. Que por ahí tratar de tenerlo como una tarea en sí misma que es menos concreta. Bueno, buenísimo. Avanzo un cachito. Entonces, ahora sí, vamos a ir haciendo un poquito de doble clic de zoom. Seguramente esos permisos los maneja una sola persona. Es probable también. Y bienvenido sea a participar al equipo de producto, pero sí, es muy probable. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un poquito de doble clic en cada uno de estos ítems, ¿sí? Entonces, definir un working skeleton, ¿sí? Alex preguntaba qué es lo que se testea en un working skeleton. Bien, imagínense que si uno tiene un entregable de producto, un slice del producto, muy pequeño, funcionalmente hablando, a lo mejor que dice hola, o que te trae algo de un servicio, lo que uno está testeando ahí es el proceso entero, ¿sí? Uno lo que testea es que el producto es efectivamente desplegable, instalable. Uno testea que lo puedas, que tengas todas las herramientas para poder ejercitarlo, probarlo, jugar con eso en un ambiente de homologación, de que no esté hardcodeado cosas que son de algún entorno en particular. O sea, se testea la infraestructura, la arquitectura y el proceso. Eso se testea. No a lo mejor lo funcional. Lo funcional se testea, pero es una excusa para que toda la infraestructura esté montada. Doy un ejemplo. Imagínense que nuestro producto va a tener una forma de aplicación web, por decir algo, ¿sí? Buenísimo. Entonces, muy probablemente los componentes mínimos arquitecturales de la aplicación web sean un front, un back y una base de datos, o un front y un back y servicios de algunas APIs, ¿sí? Probablemente tenga esa forma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, definimos que la arquitectura, de los componentes principales de la arquitectura van a ser un front, un back y una base de datos, bueno, a lo mejor nuestro primer slice, que no es interesante desde el punto de vista funcional, es simplemente un HTML blanco, sin estilos, feo, que renderiza un campo de la base de datos, ¿sí? Es importante que funcionalmente no tenga gracia, pero sí que lo que sea que haga ejercite todos los componentes de la arquitectura. Fíjense que mostrar una pantalla blanca que trae un campo de una base de datos, un string del último componente, hizo que vos tengas que tener el web server, que se renderice el HTML, que vaya hasta el back y que el back hable con la base de datos. ¿Sí? O sea, hizo el round trip del pedido fue por todos los componentes principales de la arquitectura y volvió. Entonces, funcionalmente es muy poco interesante. Dice hola mundo que lo trae de la base de datos. Pero nos da un montón de cosas. Una es, ejercitó todo el proceso, ¿sí? Testeamos todo el proceso, que no quede hardcodeada la configuración ambiental, que no quede, que se hayan podido desplegar los componentes que se tienen que desplegar, que nuestro test rig o nuestro arnés de pruebas, ¿sí? Pueda interactuar con todos esos componentes para poder sucesivamente quebrar en escenarios cuando vayamos agregando features. O sea, hizo que sea instalable y desplegable, digo, hizo un montón de cosas. Delimitó cuáles son nuestras áreas de incumbencia y cuáles no. Digo, si hay un servicio con el que tenemos que interactuar, pero es una integración de otro equipo, bueno, delimita, te pone los límites. Entonces, lo que se testea es eso. Te testeo que digo, a ver, assert hola mundo cuando entro a esta URL, sí, pero para que eso efectivamente dé verde,
tuvieron que pasar 1000 cosas, se tuvo que buildear, se tuvo que compilar, se tuvo que instalar, se tuvo que desplegar, se tuvo que generar artefactos, se tuvieron que haber configurado los componentes principales de la arquitectura, se tuvo que haber ejecutado el SQL que agrega el campo en la base de datos. O sea, todas esas cosas que tuvieron que suceder, que son mayormente técnicas, suceden gracias a que hubo una excusa funcional, poco interesante, pero visible. ¿Sí? No sé si contesto la pregunta, Alex, que habías hecho, pero se testea eso, ¿sí? Se testea de que efectivamente la organización tenga la capacidad de llegar hasta ese ambiente. Se testea de Sí, que el equipo tenga todas las cosas que necesita, los contactos, los skills, las personas, para poder llegar hasta ahí. Dale, Juan. justo iba, no sé si se escucha, me está dando medio mal Zoom. Hola, ¿Se hola. te escucha bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Justamente quería hacer doble clic sobre esto que trajo Code, o sea, que además que estamos probando técnicamente un montón de cuestiones, ¿sí? Un stack profundo, si se quiere, otra cosa es que estamos generando las conversaciones necesarias de manera temprana, ¿no? Si nuestra primera tarea, digamos, es definir un walking skeleton, digamos, y estamos en una organización donde, no sé, tal vez haya alineamientos de arquitectura, tal vez haya gente de infraestructura con la que tenga que hablar para algo, digamos, no sé, por ejemplo, para configurar una herramienta de un controlador de versiones. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos trayendo de manera temprana conversaciones importantes con otras personas y detectando, ¿no?, bloqueantes. Porque imagínense que si nosotros hubiésemos agarrado las tareitas que teníamos en un slide anterior, ¿sí?, de la parte izquierda, como tareas individuales, por ahí agarramos las tareas que no tenían bloqueantes y dejamos para lo último las tareas que sí tenían bloqueantes o dependencias con otras personas. Entonces, eso hubiese costado caro, digamos, y acá lo que estamos haciendo es como organizando, ¿sí?, el laburo de manera que si no podemos tener las conversaciones ya, bueno, por lo menos agendarlas para tenerlas en algún momento, en el momento más temprano posible, ¿sí? Sí, o que queden evidentes, ¿no? Que hay bloqueantes. También, O sea, que algo no se está pudiendo hacer o que no es suficiente es valor, ¿sí? Porque lo que es valor es el feedback. Saber que algo está trabado es mucho más valioso que no saber nada o que no saber qué significa, ¿sí? La incertidumbre no es valor. El feedback sí es valor. Entonces necesitamos poder transmitir mucho feedback. Y el feedback es eso, che, necesito desplegar acá y no puedo, ¿sí? Tráeme pronto y rápido, o sea, en el primer sprint, lo antes posible, todos los bloqueantes que puedas. Así nos conocemos la organización, conocemos los procesos, los diseñamos, ¿sí? No los pateemos, porque si no nos quedamos solo en la zona de confort nuestra, de lo que sí controlamos, ¿sí? Y eso en software probablemente, ya se han dado cuenta, es medio una engaña pichanga. Eventualmente uno tiene que interactuar con otros equipos, con otras personas, con otras interacciones. Son muy pocos los ejemplos tan pequeños donde uno no tiene que interactuar con nadie. ¿Sí? Bien. bien. Justo acá nos hicieron dos preguntas que dice, la creación de los pipelines con iteración continua, de continuous delivery, ¿también deberían definirse desde el sprint cero? Y acá Alex hizo otra pregunta que dice, ¿debería tener test básicos y automatizados en pipelines, no? Creo que eso nos da un poco de pie justamente para el otro foco que queríamos hablar. Bien. No sé ¿Querés que si... pase el slide? Sí, por favor. Vale. Bien. Entonces, sí. O sea, la respuesta básica, rápida, es sí. Digamos. La creación, digamos, de integración continua, como nosotros igual lo consideramos casi como una práctica higiénica, ¿no? Integración continua de manera que nos gusta tenerla desde el minuto cero, pero lo que nos ayuda, digamos, eso es a priori a empezar a identificar ciertas cosas como, no sé, configuraciones ambientales, ¿sí? A generar acuerdos, a generar no solo acuerdos, por ejemplo, no sé, con la estrategia de versionado, sino también acuerdos en las herramientas, en los lenguajes, en los frameworks, en cómo vamos a correr las cosas, y asimismo verificar justamente la autovalidación, esto de
si se debería correr o no los test. Sí, digamos. La idea es que nosotros, una vez que definamos el walking skeleton, que localmente nos anduvo bien, ¿sí? Que los test estos que construimos corrieron bien localmente, el siguiente paso sería probarlo en otro lado más, ¿sí? Ese otro lado más es lo que nosotros llamamos interacción continua, ¿sí? A un servidor, una máquina tirada en algún espacio que no sea la nuestra y que nos haga detectar las cosas que necesita nuestra aplicación, como el tooling, ¿sí? Como lo es, o por ejemplo, no sé, el lugar del repositorio de código, los accesos, lo que sea necesario para que esa aplicación, digamos, sea más portable, ¿no? Sea que pueda correr en otro lado que no sea la máquina del desarrollador. Así que la respuesta a la de Alex y a la de Jaime es que sí, deberíamos encarar estas cosas desde ahora. Tal cual. Esto que estamos haciendo es hacer el deployment pipeline, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera estamos haciendo el deployment pipeline y al hacer eso van a surgir las preguntas como la que hacía Alex de ¿deberíamos tener los test básicos acá, automatizados o no? Bueno, eso va a ser contextual de cada equipo, ¿sí? Y lo que hace este ejercicio es que van a surgir esas preguntas en el equipo y van a tener que hacer esos acuerdos. O sea, si los pateamos, esos acuerdos a lo mejor se van diluyendo o nos olvidamos de hacerlos. Y definitivamente lo que queríamos decir esto sobre incertidumbre o una promesa de algo no mostrable no es valor y feedback sí, tiene que ver con esto que aclara Ernesto, que es totalmente, ¿no? Ernesto dice, bueno, si estamos en esta etapa y nos dimos cuenta que, no sé, hay que hablar con Telco para que llegara al Enterprise Bus, por ejemplo, bueno, ¿se bloqueó? Sí. A lo mejor hizo que no lleguemos, puede ser, pero es mucho más valioso que incertidumbre, ¿sí? Porque nos permite actuar. Lo que dijo Ernesto está perfecto, son esas palabras. Nos permite actuar. El feedback es mejor a empujar, trabarse y que sea evidente dónde está el problema, que decir, créeme que esto va a andar y que no lo probé. En definitiva es eso. Bueno, avanzamos un poquitito. ¿Cuánto tiempo nos tenemos? Perdón. Dale. No nos queda Aproximadamente mucho. 5 minutos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, avanzamos un cachito, ¿no? Esto es un poco, al hacer esto, van a surgir, ¿sí? Van a habilitar ciertas conversaciones que van a tener que tener, ¿no? Como por ejemplo, cuando quieran efectivamente empezar a configurar los pipelines de integración continua, van a ver qué cosas son ambientales, qué configuraciones de aplicación, qué configuraciones son sensibles, qué son credenciales, de dónde se obtienen, etcétera, 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 ¿sí? Como esto es lo que un poco relacionado con lo que preguntaba Alex, ¿no? ¿Qué tipo de autoverificaciones vamos a tener? Digamos, ¿es suficiente las verificaciones que hacemos en el build para saber si está listo para producción o no, digamos? Acordar estrategias de versionado. Che, vamos a hacer Git flow, vamos a hacer trunk base, hagan trunk base, por favor, hagan trunk base. Si vayan a la charla de Nico Páez. No, pero digo, estas cosas ponen de antemano conversaciones que son súper importantes sobre el proceso. ¿Sí? Bien, cuando tengan que buildear, efectivamente, van a tener que ser muy explícitos cuáles son las herramientas y las versiones, las dependencias de build. ¿Sí? Vamos a usar Maven para compilar. Bueno, ¿qué versión? Vamos a usar una JDK, ¿cuál instalamos? ¿Sí? O sea, vamos a usar NPM, ¿qué número? O sea, este tipo de prácticas les van a poner obligatoriamente a que tomen decisiones que son súper importantes para poder avanzar. Bien, el otro ítem, desplegar un ambiente de homologación, ¿sí? Esto está buenísimo porque abre las puertas, el otro un poco también, pero abre las puertas a otras partes de la organización y a conocerla. A lo mejor están en una organización súper madura en términos de operaciones y prácticas de DevOps y qué sé yo, y esto es un doble clic en alguna herramienta, o a lo mejor están en una organización donde no es tan habitual tener que sacar cosas y esto cuesta más. Lo importante es enterarse lo más pronto posible con qué cosas nos podemos llegar a encontrar, que no controlamos. Por eso acá es importante justamente esto que pusimos ahí arriba a la derecha, de ejercitar el proceso, probar, experimentar, es lo que nos va a hacer, digamos, ir descubriendo los otros sistemas que están alrededor, ¿no? Como, bueno, vamos a ejercitar el proceso, listo. Definimos cómo vamos a desplegar la aplicación, ¿no? O sea,
¿Qué va a estar? ¿Una infraestructura mutable, digamos? ¿Vamos a tener que tirar todas las herramientas para que corra esto a mano? ¿Va a estar una infraestructura inmutable donde, no sé, vamos a estar contenerizado en algún lugar? Bueno, si necesitamos alguna de esas dos, ¿qué herramientas necesitamos para eso? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dependencias de runtime voy a tener con esto? Para que corra, para que esté vivo, ¿sí? Una cosa era el paso anterior, donde nosotros buildeamos la aplicación, corremos las pruebas, ¿sí? Y otra cosa es cuando esto tiene que estar vivo, ¿no? Cuando se tiene que acceder por algún lado, ¿sí? Se tiene que ejecutar de alguna forma específica, ¿sí? Y de la mano con la autovalidación, digamos, acá este paso en particular nos trae otra autovalidación muy importante, ¿sí? Que por ahí es más manual que otra cosa, pero es la primera versión del smoke test, ¿no? De ver si la cosa, si le enchufamos y empieza a hacer humo, digamos, si anda, si se ve, si responde, digamos, como necesitamos que responda en esta primera etapa. Tal cual, queremos mitigar las sorpresas, ¿sí? O sea, las sorpresas negativas. O sea, ¿cuántas veces me ha pasado, a lo mejor nos ha pasado de llegar a una organización o estar en algún lado que te dice, sí, no te preocupes, nosotros los pipelines tenemos todo automatizado, podemos desplegar al toque, no pasa nada. Y dijiste, bueno, confiado en que todo eso anda mágicamente y por ahí uno no sabe bien cómo, y de pronto decís, no, tomá, acá está la imagen Docker con todo el bicharraco andando. Ah, no, pero me tenés que dar un EAR, porque esto lo desplegamos en un WebFeeder. Ah, bueno. Entonces, es la conversación eh, de, de traer esto, nos hace muy concretos, tipo, ¿qué artefacto necesitas? No, nosotros tenemos automatizada las migraciones de base de datos. Ah, buenísimo. ¿Dónde? No, me tenés que poner en un zip todos los SQLs de incremento para ser ejecutado con Flyway. Ah, ok. Digo, no son cosas que necesariamente sean difíciles, pero si no las especificamos bien, después empiezan a mordernos después. Bueno, sí, lo que dijo Joaco, ¿no? Dependencias de runtime. Ah, esto se instala y hay un servidor web. Ah, ¿qué servidor web? IIS, Linux, un Nginx reverso, un estático, un no sé qué, un Express de Node, no sé qué hay. Y estas cosas nos hacen tener esas conversiones tempranamente. Bien, otro paso, desplegar a un ambiente productivo, ¿sí? En general, llegar a producción en organizaciones, sobre todo grandes, implican un montón de pasos, implican a lo mejor hablar con gente de telco, de seguridad, puertos, DMZs, deploys, papelerío, tickets, algo de compliance de alguna otra variante. O sea, se sorprenderán de todas las cosas que hay que hacer para poner un hola mundo estático en producción en una organización grande. ¿Sí? Y a lo Por ahí mejor ya se muchos sorprenderán para bien y sea rapidísimo y somos felices y a lo mejor se encuentran con un montón de cosas, pero ejerciten llegar a producción con un mundo y van a ver la cantidad de cosas que surgen, la cantidad de conversaciones que hay que tener, de papeletas que hay que llenar, de acuerdos que hay que hacer. Sí, perdón, Paco. No, digo, por ahí ya varios lidian con esos problemas hoy en día si vienen de organizaciones grandes, pero bueno, lo interesante acá, y también lo loco, ¿no? Es, che, pero acabo de desplegar en un ambiente antes lo mismo que estoy queriendo desplegar acá, o sea, ¿cómo es que no salieron estas cosas? Y bueno, justamente porque difieren en esos temas, ¿no? En bloqueantes, en procesos de autorización, en todas esas cuestiones, digamos, donde necesitamos entablar relación y conversaciones, y que a veces lo único que lleva es tiempo, es esperar, pero bueno, nosotros lo que nos gusta siempre decir es, tratemos de tener esas conversaciones lo más temprano posible, porque es lo que mayormente demora, ¿no? Las trabas con personas son los que mayormente demoran las implementaciones. Con Digamos, porque personas de las otros equipos, ¿no? Que tienen otra claro, agenda, otro backlog. No, no porque las personas sean un problema, digamos. Perdón, totalmente, Paco, te totalmente. interrumpí, Matías. No, no hay problema, no hay problema. Entonces, distinto es a las herramientas, ¿no? O sea, las herramientas como mucho te pueden demorar algunos minutos si tienen que descargar algo o demás. Digamos, el problema en desplegar un ambiente productivo no está en las herramientas, está en las relaciones, justamente.
Así que, Ahí Ernesto también adhiere a los comentarios con otras experiencias que totalmente, ¿sí? Hacer un producto de cero, en general en las organizaciones, a lo mejor tiene, el proceso ese tiene una forma que es muy distinta a tener que emparcharse o subirse o incrementar uno que ya existe, un brownfield, que le dicen en alguna bibliografía, ¿sí? Porque a lo mejor hay que subirse a lo mejor hay que tocar algo que tiene que ver con una aplicación legacy y el proceso de esa legacy es otro mundo, que no es el proceso que la aplicas más pulido que tenga una organización y hay que ir descubriéndolo. bien, Bueno, avanzamos así, cerramos. Y idealmente, si todo este ejercicio que pudieron hacer para llegar a esta producción lo pueden automatizar, eh, sí, ahí Brenda nos dijo que estamos Continúa, en continúa tiempo. la idea, continúa, continúa. Sí, si pueden todo esto automatizarlo, mejor. Pero si no, con el hecho de simplemente ejercitar eso, aunque sea manualmente, hasta el último lugar donde tiene que llegar, da un muchísimo valor y les va a hacer aparecer un montón de cosas en el backlog, que mejor que aparezcan temprano que tarde. Bueno, es para cerrar. el último slide. Con todo esto logramos el primer incremento del pipeline, conocimiento común del equipo sobre todo el recorrido para la entrega de valor y generar un marco de trabajo para poder iterar por cosas que sí sean interesantes desde el punto de vista funcional.